¿Cómo están? Buenas noches. Eh, Me presento. Soy Ángel Yumi Kinga. Voy a ser su profesor de química. Eh, Mi especialidad está relacionada con la mecánica automotriz. Yo soy ingeniero automotriz. Tengo mi estudio en lo que es también la maestría de ingeniería mecánica. Voy a darles algo de física, perdón, de química relacionado con algo con el campo automotriz. Como ustedes saben, nuestro campo lleva muy poco lo que es la física. Sí, lo que tenemos que nosotros saber es más o menos los lubricantes, qué compuestos, qué detergentes, qué compuestos químicos están utilizando, todas esas cosas, saber esos pequeños en los sistemas de emisiones de escape, ¿no es cierto? En los sistemas de escape, saber qué emisiones están dando, que si son hidrocarburos. eh, son cosas que están aplicadas la química en nuestra especialidad, ¿sí? En la mecánica automotriz. Entonces nosotros vamos a comenzar, ¿sí? Voy a compartir la pantalla, ¿sí? Nosotros aquí, como estaba hasta instalar todo, nosotros vamos a ver lo que es los fundamentos en la unidad uno. Vamos a tener 5 clases, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver lo que son los fundamentos. Vamos nosotros a empezar con algo, esta clase como la introducción. Luego la próxima clase vamos a ver la estructura atómica, las tablas periódicas y vamos a acabar con la nomenclatura, ¿sí? Esta clase nosotros lo vamos a tratar, ustedes saben que en 45 minutos, y los demás van a ser si es que hay preguntas relacionadas con la asignatura que yo les sabré pasar. Entonces, ustedes tendrían que leer estos documentos que están en la plataforma. Yo les voy a dar un resumen de esto. Voy a comenzar a explicar aquí. Justo puse química, clase 1, de este día miércoles que hasta iniciar la sesión estaba creando, pero soy ven que se ha creado a las 19 horas con 2 minutos. Sí, entonces nosotros vamos a ver, aquí voy a explicar esto de la química, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos de aprendizaje de esta unidad? ¿Sí? Ustedes lo que van a aprender en esta unidad, o lo poco que les voy a explicar en esta hora, perdón, es que vamos nosotros a reconocer que la química, como les dije, está presente, ¿sí? La química está presente en nuestro entorno, o sea, en nuestro entorno cotidiano. Sí, nos ayuda también a saber sobre cómo reflexionar los beneficios y riesgos de estudio y aplicaciones que podemos dar a la química. Sí, entonces aquí podemos poner otro objetivo, es las aplicaciones, sí, que nosotros podemos dar. También podemos, nosotros con la química, nuestro objetivo es que revisar los conceptos, sí, nuestro, que ustedes sepan los conceptos de ciencia y cuáles van a ser sus propósitos de estos conceptos. Y también vamos a repasar o voy a explicar un poco acerca de los fundamentos que ustedes ya tienen un poco, que han de haber visto algunas personas en el colegio, algo de química, otros sé que no lo han visto mucho, otros sé que casi nada. Entonces vamos nosotros a emplear correctamente estos conceptos de química y también utilizar lo que sabemos. Bueno, esto sí lo han de haber visto. ¿Qué sistemas de unidades aplicamos aquí en la química? Sí, porque no vamos a hacer los mismos sistemas de unidades que podemos aplicar en la física. Entonces aquí, entonces nosotros vamos a ver la mol, bueno, la masa va a ser que sí se utiliza la masa igualmente en otras asignaturas y van a haber unas que sí tienen correlación que pues, se utilizan en otros lados, pero aquí en la química también vamos a tener unas que solo van a ser respectivamente para nuestra asignatura que vamos a ver desde el día de hoy. Entonces, como les dije, esto de la química, ¿sí? Esto de la química, podemos decir que la química está en todas partes, ¿sí?
La química está a todas partes. Seguramente una o varias veces ustedes se van a preguntar por qué o para qué vamos a aprender química. Sin embargo, alrededor, ¿recuerdan ustedes cuántos cambios químicos se han observado o bien cuántos materiales útiles se puede obtener gracias a esta ciencia? Entonces la química está en todas partes. Un ejemplo, como les dije a ustedes, de aquí de la química, en donde nosotros tenemos que aplicar en nuestra asignatura, perdón, en nuestra carrera, es en los automóviles, ¿sí? Un ejemplo es en los automóviles, ¿sí? ¿Por qué digo que los automóviles? Ustedes saben que los automóviles se mueven gracias a ¿qué? Gracias a sustancias químicas, que son, ¿y cuáles son esas sustancias químicas que mueven a los automóviles? Son los combustibles, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? También, ese es un ejemplo que la química está en todas partes. Otro ejemplo que también les puedo dar es el vestido, la ropa que nosotros utilizamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el vestido o la ropa que nosotros utilizamos nos ayuda a proteger de todos los cambios climáticos que existen como son frío o calor. El alimento también es otro ejemplo que se asimila en donde se asimila el alimento en nuestro organismo. ¿Sí? Entonces, todos estos son ejemplos que la química está también en todas partes. Entonces, la función de otros aparatos eléctricos que nos ¿para qué nos ayudan estos aparatos eléctricos? Nos ayudan también a lo que es la labor en el hogar o la fábrica. Y no se diga esto de la química, que va a estar también bastante presente en la medicina, ¿sí? Que resuelve problemas de salud. Pero nosotros, por eso les puse a ustedes, estoy dando otros ejemplos, pero el que más nosotros nos conviene utilizar sería los automóviles, ¿sí? Entonces, todos estos también podemos nosotros encontrar la química, una simple ecuación química que se puede dar es en la famosa fotosíntesis que todo el mundo conocemos que se da en las plantas. Entonces, todos estos son beneficios que nosotros obtenemos gracias a la química. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo de esto de la química? Que nosotros podemos encontrar productos químicos de usos cotidianos y también productos químicos como son farmacéuticos, perdón. Entonces, la mayoría de productos que se emplean en la vida diaria son obtenidos por medio de esta ciencia. Entonces, ¿qué es la química? La química, ¿sí? La química es una ciencia. Es una ciencia como tal, nosotros definiremos. La ciencia se retoma gracias al concepto de Albert Einstein. ¿Sí? ¿Quién dice qué? ¿Qué es la ciencia? Es un intento de relacionar la caótica diversión de nuestro experimento sensorial con sistemas lógicos y uniformes de pensamiento. Entonces, la ciencia nosotros la podemos dividir en áreas, como son las ciencias abstractas, que vendrían a ser las matemáticas, las ciencias físicas que tenemos ahí, que entrarían lo que sería la astronomía, la geología, física y química, ciencias biológicas, la botánica, microbiología, ciencias sociales, historia, antropología y economía. Bueno, son ejemplos de ciencias que también damos, que se puede dar. Entonces, la química, ¿qué les digo? La química es una ciencia y esta ciencia se encarga de estudiar la interacción, lo que nosotros vamos a ver en esta primera unidad, la interacción ¿de qué? De la materia y la energía, así como también los cambios que se van a originar en la estructura interna, que eso nosotros vamos a ver la próxima clase, la estructura interna o la estructura del átomo, ¿sí? Vamos a ver esto de la estructura interna de la materia, acompañados de cambios de la energía. Sí, entonces nosotros podemos decir que esto de la materia, puedo decir que la materia, ¿qué es lo que pasa? Se puede transformar en energía y también la energía se puede transformar en materia. Entonces esto
lo que se lleva, se conoce como un cambio. ¿Sí? Entonces, ¿qué se realiza? Que nosotros tenemos estudios cualitativos, ¿sí? Determina qué componentes están presentes en sustancias, pero también nosotros tenemos que hacer análisis cuantitativos, que nos ayuda a definir o nos cuantifica para ello requerir de mediciones precisas de la materia y la energía que intervienen durante los fenómenos químicos que estos suceden en la naturaleza, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión? Que la química nos ayuda a conocer, interpretar, transformar nuestro ambiente. ¿Para qué? Para realizar estudios se basa en objetivos. ¿Y cuáles son estos objetivos? El análisis químico, el análisis químico y la síntesis química. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto del análisis químico? El análisis químico nos permite a nosotros conocer la estructura interna de la materia para así poder transformar la, y también nos ayuda a investigar los componentes y materiales que forman y separa en su estudio como resultado del análisis. Entonces, cuando nosotros, lo digo, el hombre, sí, realiza síntesis de nuevas sustancias, son semejantes a mejoras en la naturaleza, incluso son más baratas. A partir de estos análisis, nosotros podemos también hacer modelos científicos que simulan un aspecto de la realidad y sirven para comprender mucho mejor estos análisis químicos a través de la síntesis, ¿sí? Entonces, la elaboración de modelos estructurales moleculares, ¿sí? ¿Cómo son estos modelos moleculares? No sé si ustedes alguna vez han visto, por ejemplo, que están formados, ¿sí? Por estructuras moleculares. Entonces aquí nosotros podemos ver una estructura molecular cualesquiera. Entonces les doy a ustedes un ejemplo de estructura molecular que puede ser los hidruros de carbono. Dependen de cuántos átomos de hidrógeno y cuántos átomos de oxígeno y de carburos están relacionados a esta estructura. Sí, entonces estos estas estructuras nos ayudan a proporcionar una idea clara, como les dije a ustedes, los átomos que van a participar, ya dependen de qué nosotros vemos hidrocarburos, ustedes saben del agua, H2O, cuántos átomos de oxígeno, cuántos átomos de hidrógeno, en los hidrocarburos de hidrógeno, de carbono, son estructuras atómicas, entonces eso nosotros vamos a ver la próxima clase, pero me estoy adelantando algo que nos ayudan a elaborar estas estructuras, sí que participan a disposición y estas ramificaciones que vemos se llaman enlaces, ¿sí? En las estructuras moleculares, ¿sí? Entonces, la química, nosotros la podemos, ¿sí? Entonces, la química, nosotros vamos a estudiar una parte, la química inorgánica también, que son los elementos. Esta química inorgánica son los elementos y los compuestos que originan un comportamiento químico. Tenemos la química orgánica, que son los compuestos del carbono, naturales y sintéticos, la analítica, la física y la bioquímica. Sí, nosotros, como ven en la unidad 4, vamos a ver acerca de la química inorgánica. ¿Sí? Entonces, puedo decirles a ustedes que se ha dado algunos ejemplos del desarrollo de la química, ¿sí? ¿Sí? Entonces, al igual que todas las ciencias, la química ustedes saben que va evolucionando, ¿sí?
¿Y cómo va evolucionando esto de la química? En nuestro país, si nosotros podemos decir, hablando de Ecuador desde la época de la colonia, los indígenas empleaban diversos metales, como son el oro, la plata, el cobre, para hacer aleaciones. Entonces, todos estos materiales eran ocupados para elaborar piezas de joyería, ¿sí? Entonces, hay elementos de construcción que nos ayudan a hacer utensilios y colorantes que se emplean como el carbón, ¿sí? Y obtuvieron el negro de humo para hacer tinta negra. Realizaban fermentaciones, extraían varias resinas que se empleaban como pegamentos e identificaban el gran número de vegetales curativos. Entonces ustedes saben que antes hacían los indígenas bellas joyas. Son una muestra de los trabajos que se realizaban nuestros antepasados por medio de qué? De aleaciones. Entonces en estas aleaciones es donde está formada la química, ¿sí? Entonces, como les dije, para hacer un colorante muy importante empleado por un ejemplo de eso, los zapotecas, ¿sí? Y otra cultura prehispánica, ¿sí? Porque estamos hablando de los zapotecas, una cultura prehispánica, es la gran cochinilla, que actualmente es utilizada por nuestros artesanos. ¿Para qué? Para teñir la lana. También se aprovecha en cosméticos y diversos procesos. Entonces también tenemos nosotros también las plantas, ¿sí? Que estas se procesaban, también ayudaban a teñir las lanas. Finalmente, se tenía esto, una lana teñida o una hilada, como nosotros lo queramos conocer. Ya hablando del año 1555, se inicia la primera industria, de esta de la industria química, en práctica y ponen el proceso de recuperación de la plata por amalgamación con mercurio, ¿sí? Es un proceso químico. Sí, entonces ya entramos más a nuestras vidas contemporáneas, al siglo XIX. Podemos decir que en México, el primero en aislar y analizar el alcaloide del tabaco y nicotina, a la que se le da la fórmula de C10H10N2, es la fórmula de la nicotina, al mismo tiempo que determina también, allá en México se determinan las composiciones porcentuales. Entonces, si hablamos ya de los años 1849 y 1862, por ahí, Leopoldo del Río escribe el primer tratado de química y esto se lo hace en México, ¿sí? Estudia diversos productos de orígenes vegetales, entre los cuales se encuentra los ácidos, el descubrimiento de lo que esto se lo hace también a premios. Entonces, a premios internacionales, ¿sí? Eh, a través de esto de los estudios químicos. También se llevó a cabo diferentes trabajos con el estudio de la degradación del PVC, un nuevo método para producir antibióticos obtenidos de un medicamento para combatir las cistercircosis, que era una enfermedad que se daba en esa época. Sí, entonces los insectos, digo, nos ayudaban eh, en la parte de la, son esos premios internacionales y perdón, a ver, se me fue la idea. Estas publicaciones hoy en día, estas publicaciones son muy relevantes. Ustedes han escuchado esas publicaciones de alto impacto en las revistas, nos ayudan a cómo está la ciencia evolucionando. Sí, entonces todos estos estudios se hacen acá. Entonces nosotros vamos a ver ahorita, ya les di la historia de la química, el concepto de química. Vamos a ver nosotros esto que dice materia, energía y lo que les puse arriba, cambio. ¿Sí? Entonces, en forma general, se identifica la materia. ¿Qué es esto de la materia? La materia es todo aquello que tiene masa y energía ocupa un lugar en el espacio. ¿Sí? Entonces, materia, como todo aquello que tiene masa, tiene energía
y ocupa un lugar en el espacio. También esto posee inercia y es susceptible a cambios, porque ustedes saben que la masa se puede cambiar, ¿sí? Entonces, a cambios. Pero, ¿qué pasa? Que esta materia nunca puede ser destruida. Sí se han escuchado ustedes que la materia se transforma, pero no se destruye. Entonces toda esta porción limitada de materia se le denomina, nosotros podemos delimitar, esto es una materia, un balón, ¿sí? Viene a ser, se denomina nosotros un balón, cualquier cosa, nosotros aquí lo vamos a denominar como un cuerpo. Entonces, todas las cosas que conocemos, como les digo, ya sean seres vivos, inertes, están constituidas por materias, ¿sí? Entonces, las propiedades de la materia. La materia presenta diferentes propiedades. Y estas se clasifican en base a varios parámetros, ¿sí? Esto de las propiedades de la materia. Esto es de acuerdo a las teorías de esto de las propiedades de la materia. De acuerdo a las teorías físicas relativistas, la materia tiene 4 manifestaciones o propiedades fundamentales. ¿Cuáles van a ser estas propiedades de la materia? Son la masa, la energía, ¿sí? El espacio y el tiempo, ¿sí? Entonces, pues su naturaleza, las propiedades de la materia se clasifican en físicas, químicas, biológicas. Otros parámetros que se consideran también para clasificar las propiedades de la materia, se toma referencia si estas presentan en cualquier tipo de materia o no, como pueden ser la clasificación de las materias gerenciales, si son intensivas o extensivas, específicas, también tenemos que si son intensivas o extensivas. Entonces tenemos nosotros también aquí en la materia vamos a tener nosotros propiedades generales. ¿Sí? Estas propiedades generales son aquellas que presentan en todo tipo de materia. Un ejemplo de estas propiedades generales tenemos el volumen, tenemos el volumen, sí, la masa, la inercia, el peso, la porosidad, la impenetrabilidad, son propiedades generales. Hablando esto del volumen, ustedes saben que el volumen es la cantidad de espacio tridimensional que ocupa un cuerpo. En el sistema internacional, su unidad fundamental del volumen es el metro cúbico y se basa el volumen de un cubo, sí, que mide 1 metro de cada lado de las 3 dimensiones. Otras medidas que se emplean el volumen pueden ser el litro o los centímetros cúbicos. La masa, ustedes saben que se define, como ya les dije, como la cantidad de materia presente en un cuerpo y su unidad fundamental en el sistema internacional son los kilogramos. En nosotros, aquí en química, lo que vamos a utilizar son la letra G que vendrían a ser o empleamos, se emplea el gramo, ¿sí? La inercia, que les dije, bueno, es la propiedad de los cuerpos para mantenerse su estado en reposo, ¿sí? Esta propiedad está relacionada directa con la masa, es decir, a mayor masa, mayor inercia y viceversa. El peso es el resultado de la relación entre la masa de un cuerpo y la fuerza gravitacional. Ustedes saben que peso es igual a masa por gravedad, porque fuerza es igual a masa por aceleración. Por eso digo que es debido a la fuerza gravitacional. Entonces, en medida la fuerza con la que un cuerpo es atraído, ¿hacia dónde? Hacia la acción de la gravedad. Varía con la fuerza del campo gravitatorio. La porosidad, les dije, eh, es otra propiedad general, pero ¿qué quiere decir esto de porosidad? Es la materia está formada por moléculas de mayor o menor tamaño y son separadas por espacios denominados poros o espacios intermoleculares. Indica que la materia, esta porosidad, que la materia es discontinua. La impenetrabilidad, esta es una propiedad que indica que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el mismo tiempo. ¿Sí? Son propiedades
eh, generales. También nosotros podemos tener en la materia propiedades específicas. Estas propiedades específicas que sirven para identificar y, para diferenciar sustancias, ¿sí? Pueden ser físicas o químicas. Sí, nosotros les voy a dar ejemplos de propiedades físicas y de propiedades químicas. ¿Sí? Entonces, las físicas, un ejemplo de estas, y les dije que son las específicas, que estas pueden ser físicas, pero también pueden ser químicas. Entonces, si hablamos de las físicas, hablamos de un punto de fusión, un punto de ebullición, el calor, ¿sí? La dureza. Si hablamos de maleabilidad, ductibilidad, son todas esas cosas las propiedades físicas. Y si hablamos algunos ejemplos de propiedades químicas como son el poder oxidante, la oxidación, ¿no es cierto? El, el reductor, acidez, combustibilidad, comburencia, electronegatividad. ¿Sí? Esos son ustedes lo que son propiedades físicas. Una de las propiedades físicas más importantes es la conductividad eléctrica, ¿sí? Esta es una propiedad del sulfato del cobre disuelto en agua. Entonces nosotros podemos también tener estados. Entonces estos estados de agregación, que lo podemos decir así, observan que todo lo que rodea seguramente encuentra materia con diferente estado de agregación o forma física. Entonces, estas dependen siempre de la fuerza de atracción y repulsión entre las moléculas. Entonces, nosotros podemos tener estos estados de agregación. Estos pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. ¿Sí? Entonces, estas fases de la materia, gracias a un modelo cinético molecular, el cual determina que la materia está constituida por partículas extraordinariamente pequeñas, se llaman, nosotros lo llamamos molécula. Y entonces, ¿qué es una molécula? ¿Sí? Esto de la molécula, vamos a decir que es una parte más pequeña. Es una parte más pequeña en la que pueden ser divididas unas sustancias sin que formen una nueva. Entonces, esto es lo que se le denomina la molécula. Hablando de esto, también ustedes se pueden representar los tres estados de agregación. Ejemplo de estos pueden ser el agua, sólidos, es el hielo, líquido, el agua que hay en los ríos, valga la redundancia, ¿sí? Y gaseosos son la evaporación, ¿sí? Entonces nosotros podemos apreciar que los estados de agregación sólidos, sus moléculas, ¿cómo van a estar? Sus moléculas van a estar, si hablo de sólidos, sus moléculas van a estar muy unidas. Si hablo de estado líquido, sus moléculas van a estar poco separadas. Y si habla de gaseoso, sus moléculas van a estar muy dispersas. ¿Sí? Entonces, esto nosotros podemos presentar las propiedades más representativas de los estados de agregación. ¿Sí? Entonces, ¿qué son esto de las características de los cuerpos en estado sólido? Como les digo, sus partículas están muy próximas unas de otras, es decir, sus espacios intermoleculares son muy pequeños.
La fuerza de cohesión entre sus moléculas es muy alta. Tienen un volumen y una forma bien definida. Ejemplo de eso es el hielo. Son más densos que los líquidos y sus átomos o moléculas están ordenadas en forma geométricas. La fuerza de repulsión entre sus partículas es muy baja y sus partículas solo vibran, perdón. ¿Sí? Esa es una característica. Otra característica de esto, de los estados, es el líquido. Como ya les dije, poseen una membrana tensa en su superficie y está caracterizada por una denominada membrana superficial o tensión superficial. Son incomprensibles. Ustedes saben que los líquidos no se pueden comprimir. Si no varía, simplemente esto va a variar la temperatura a presiones moderadas. Los átomos o moléculas que constituyen estos cuerpos líquidos tienen fuerzas de cohesión menor a las que los sólidos. Tienen un volumen constante. Sus moléculas se pueden desplazar o fluir progresivamente. No tienen una forma fija. Ustedes saben que si cogemos el agua en un puño no tenemos una forma muy fija en estado líquido. Cuando dos o más líquidos son solubles entre sí, se presenta el fenómeno de difusión. ¿Qué es esto de las características de los cuerpos en estado gaseoso? Sus moléculas, como les dije, están muy separadas unas de otras y se mueven a gran velocidad. Y al moverse sus moléculas generan gran cantidad de colisiones, aumentando así la energía cinética y con ello la fuerza de repulsión. Se expanden rápidamente. Ustedes saben que el aire o cualquier gas, si es comprensible, la temperatura y la presión va a cambiar de acuerdo aquí a su volumen. No tiene forma ni volumen fijo y se mezclan y se difunden una de otra. Entonces aquí nosotros vamos a tener o conocer los famosos cambios de estado. ¿Sí? ¿Qué son estos de los cambios de estado? Ustedes saben que la materia puede cambiar su estado de agregación, sólido, líquido y gaseoso, pero los cambios de estado solo se modifican la aparición externa de la materia. Es como decir, el agua en sólido se hace hielo, líquido, como la forma que nosotros lo que lo hacemos, y gaseoso cuando se evapora. Por lo que se consideran estos cambios físicos que ocurren por la variación de temperaturas o presión y requieren esto poca energía. Entonces, ustedes saben que voy a tener aquí un gas, un líquido y un sólido. Entonces, si se va de gas a sólido, se va a llamar deposición. Y si va de sólido a gas, se llama sublimación. ¿Sí? Cuando va de sólido a líquido se llama fusión y de líquido a sólido se llama solidificación. Y cuando va de líquido a gas se llama evaporación y de gas a líquido se llama licuefacción o condensación. Esos son los cambios de estado que ustedes pueden presentar. ¿Sí? Ahora ya hablamos de la materia. Ahora hablemos hasta que si nos falta, ¿qué razón? Todavía tenemos 15 minutos. Vamos a hablar los tipos de energía. Estos tipos de energía, tradicionalmente, la energía se define como la capacidad para producir un trabajo o para transferir calor. Sin embargo, no existe una definición exacta debido a que la energía tiene la peculiaridad de cambiar frecuentemente. Entonces, energía se considera el principio, ¿sí? Es el principio de la actividad interna. Principio de la actividad interna de la masa. Entonces, desde el punto de vista de lo que nosotros queremos ver, que es parte de la mecánica, esto se va a dividir en qué, perdón. Esto de la mecánica se va a dividir energía
en energía potencial. ¿Qué es energía potencial? Es la que posee un cuerpo por su composición. Está almacenada por sus partículas debido a su posición dentro del campo de fuerzas eléctricas, magnéticas o gravitacionales. Entonces la energía potencial es igual a la masa por la gravedad. ¿Sí? Donde queremos decir que P significa energía potencial, M la masa de la partícula, eso puede ser en gramos o kilogramos, y G viene a ser la aceleración de la gravedad. Ustedes saben que es en metros sobre segundos al cuadrado. Lo que más se trabaja la gravedad. Y delta H tenemos la diferencia de alturas. ¿Sí? Entonces también nosotros tenemos la energía cinética. ¿Qué es esto de la energía cinética? Es la que poseen los cuerpos en movimiento debido a la velocidad. Entonces, la energía cinética es igual a un medio por la masa por la velocidad al cuadrado, donde S significa energía cinética. Esto nos da en joules, podemos tener en joules. La masa, M en masa en kilogramos o kilogramos, y la V es la velocidad. ¿Sí? Entonces esas son las energías que podemos nosotros tener en mecánica. Entonces cuando estos dos tipos de energía se transforman, pueden manifestarse como la energía potencial o la energía cinética. Cuando se transforman, estas pueden crear en energía mecánica, energía térmica, energía sonora, energía eléctrica, energía luminosa. ¿Sí? Entonces, por la fuente donde proviene la energía, o sea, por dónde proviene esta energía, tenemos que pueden ser una energía hidráulica, eólica, solar, geotérmica, química o nuclear. La geotérmica, ustedes saben, esto de la energía geotérmica proviene de las capas internas de la Tierra, específicamente de las rocas fundidas, ¿sí? Este es el valor que emite el magma que libera por las grietas de las capas superiores, ¿sí? También tenemos la energía hidráulica. ¿Qué es esto de la energía hidráulica? Que se manifiesta por medio del movimiento del agua, ¿sí? Del agua, y es transcendentalmente para producir electricidad en las plantas hidroeléctricas. La energía solar, como ustedes ya saben, pues su nombre el mismo proviene de su nombre, como lo indica el sol. Es sumamente importante para procesos vitales como son la fotosíntesis. La energía eólica se manifiesta por el movimiento del aire. El viento mueve turbinas, convirtiendo la energía en mecánicas y en generadores. La energía química es la energía potencial que poseen los cuerpos de acuerdo a su estructura química. Esta energía podemos nosotros expresar en forma de calor o electricidad. Y la otra que les decía a ustedes, van a presentar la energía nuclear. Esta energía es la que se libera en las reacciones nucleares, y se obtiene, ¿sí?, por desintegración de los núcleos de átomos. ¿Sí? Entonces, para transformar o manifestarse estas energías, nosotros podemos ver que esta energía mecánica en la contracción muscular, podemos tener, esta se transforma en hablar, química en la síntesis, la macromoléculas, y la cinética en mover, eléctrica para transmitir, ¿sí? Los átomos, ¿sí? Y también tenemos de energía mecánica que nos sirve para mover la química en sus moléculas, como son las proteínas, los carbohidratos. Entonces, nosotros vamos a tener aquí en la energía vamos a tener una ley. Si ustedes han escuchado la ley de conservación, esto de la ley de conservación, ¿qué es lo que existe? Existen relaciones entre energía y masa, las cuales se van a expresar por medio de leyes de la conservación. Entonces, de esta ley de la conservación, nosotros vamos a tener la ley de conservación de la masa. Esta ley de conservación de la masa fue proporcionada por Lavoisier, ¿sí? Y establece que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la ley de conservación, perdón, y la ley de conservación de la energía, que
establecida por Mayer, quiere decir que la energía del universo se mantiene constante y no puede ser creada ni destruida, solo puede cambiar de una forma a otra, ¿sí? Esto con la ley de conservación de la masa y la ley de conservación de la materia, esta ley de conservación de la materia que lo dio Albert Einstein. ¿Qué quiere decir? Esta ley de conservación de la materia se basa en la teoría de la relatividad, ¿sí? Esta que intuye, esta ley, ¿qué es lo que expresa esta ley? Es que la cantidad de masa, energía que se manifiesta en un determinado espacio de tiempo es constante. Entonces la materia no puede transformarse en energía y tampoco puede ser que la materia se transforme, que la energía se transforme en materia, o sea, viceversa, ¿sí? Entonces ustedes pueden expresar matemáticamente que la energía es igual a ¿qué? E es energía, es igual a la masa por la velocidad de la luz, ¿sí? ¿Sí? Por la velocidad de la luz. Entonces, estos cambios físicos, químicos y nucleares, los cambios de estos se manifiestan constantemente en la naturaleza, ¿sí? Sí, entonces nosotros tenemos los cambios físicos, ¿sí? Por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿sí? Estaba bien. Entonces son estos cambios físicos. ¿Qué es lo que nos ayuda a ver? Son los cambios de la forma, el tamaño, el estado de movimiento o de reposo o bien el estado de agregación de la materia. Y los químicos no son, son originales de sustancias nuevas con propiedades distintas a las que se iniciaron. Esto debido a que se modifican en la naturaleza interna de las sustancias. Entonces la energía absorbida o desprendida es mayor en los cambios físicos. Un ejemplo de esto es la combustión. Otro es oxidar un metal, combinar un ácido con agua. Son energías absorbidas o desprendidas en mayor que los cambios físicos. Sí, entonces de estas figuras que les dije a ustedes, de estos cambios que se pueden hacer, lo evidente que son los cambios químicos de la materia, provocan modificaciones en sus propiedades físicas, pero sobre todo en su estructura interna. Entonces los cambios se llevan a cabo en una dirección determinada y solo es factible que sucedan espontáneamente los cambios en sistemas cerrados. Implican el paso de un estado más ordenado a otro menos ordenado. ¿Sí? Eh, ustedes van a tener un lenguaje químico, ¿sí? Que ese lenguaje va a estar relacionado con la materia, ¿sí? Van a saber ustedes la materia heterogénea, la materia homogénea, ¿sí? Eh, quieren saber qué es una sustancia pura. Una sustancia pura está formada por un único componente. No pueden separarse por métodos físicos, ¿sí? Van a tener otro que se va a llamar el elemento, que son sustancias simples que pueden descomponerse entre más o simples métodos químicos ordinarios, ¿sí? También vamos a tener ustedes un concepto mezcla y compuesto, ¿sí? La mezcla son uniones físicas, son componentes que conservan sus propiedades individuales, su composición es variable y se puede separar sus componentes por medios físicos o mecánicos. Sí, también tenemos, ¿qué son esto de los compuestos? Esto de los compuestos son uniones químicas, son, com- son componentes que pierden sus propiedades individuales. Entonces nosotros vamos a tener varios métodos de separación, como son los métodos de decantación, de filtración, de cristalización, destilación, de cromatología, cromatográfica, a ver, déjame acordar cómo era, cromatografía, sí, cromatografía. Sí, esta cromatografía es la que permite analizar
e identificar y separar los componentes de mezclas homogéneas y heterogéneas. Sí, sublimación, diferencia de la sublimidad. Bueno, ya vamos a hablar, la próxima clase vamos a hablar del átomo. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta que quieran hacerme o damos la clase por terminada? ¿O alguna sugerencia que me quieran decir? ¿O está todo claro? Eh, Buenas noches. Sí, buenas noches, dígame. Disculpe, yo tengo, quisiera saber cómo va a ser el taller y las tareas que vamos a realizar. Me imagino que es con usted. ¿Cómo se va a realizar? Ya, a ver, la primera pregunta con respecto a las, bueno, no, en orden, respecto a las pruebas, el instituto tiene un banco de preguntas. Ese banco de preguntas del instituto ha de emitir en la actividad 1 y en la actividad 5. Entonces ahí han de ser de opción múltiples, ¿sí? O sea, eso yo no tengo ni conocimiento qué preguntas van a hacer, sino tiene todo el instituto, ¿sí? Con respecto a la actividad 2, 3 y 4, yo voy a emitir en el transcurso de esta semana al, al correo de coordinación académica para que se encargue de subirles las actividades. ¿Qué van a hacer las actividades? Ustedes saben que pueden ser, como estamos hablando de química básica, pueden ser que construyan la primera unidad mapas mentales, la segunda que dibujen algunos esquemas estructurales moleculares atómicos y la tercera puede ser un cuestionario de todas o un tema de investigación que ustedes tengan que realizar. ¿Sí? Eso va a ser las 3 unidades. ¿Alguna otra pregunta? Las 3 tareas, perdón. Buenas noches. Sí, dígame. Buenas noches. ¿Cómo está? Verá, yo en esta clase es la primera que me acabo de unir porque no estuve en la clase de introducción. Entonces, he estado revisando el sistema y todo y lo que quería saber es, todo este mes lo que vamos a estudiar es química, o sea, se va a manejar por meses. La verdad, a ver, eh, recién esta es la primera clase que les voy a dar, que les di a ustedes, ¿no es cierto? Ajá. No es que hemos tenido clases de introducción. Sí, las clases que están programadas para química son el 4, o sea, hoy día que ya se terminó, el Ujú. 9, el 11, el 16, ¿sí? Algo así me supo manifestar. Déjame ver si es que es de esa, si no es de la otra clase. A ver, es el 4, perdón, el 4, el 6, el 9, el 11 y el 16. Son esas 5 clases que vamos a tener. O sea, de aquí nos vemos el viernes, de ahí nos vemos el lunes, y ahí el 11 creo que cae miércoles y el 16 creo que cae otra vez lunes, ¿sí? Son esos días que vamos a tener clases. Ya, gracias. Listo. ¿Alguna otra inquietud? Buenas noches. Sí, dígame buenas noches. Con el tema relacionado a los deberes, según lo que vamos leyendo en la información que nos mandan en el cuadro de la plataforma sobre química, nos dicen para tal fecha entregar. Entonces, de acuerdo a lo leído y lo que usted nos va explicando, el día justo que se abre, ejemplo, supongamos el 10, ese día solo tienen hasta cierta hora la plataforma para poder enviar los deberes. Tal cual no entregamos los deberes, ¿habría una opción que nos ayuden o dependiendo cómo poder facilitar su ayuda o cómo nos podíamos comunicar? Ah, ya. Con respecto a los deberes, la verdad que yo no tengo acceso a la plataforma o sea, yo tengo acceso a la plataforma así como ustedes, pero para yo poder decir que les puedo modificar para aplazar un día o 2 días más los deberes, no puedo. Eso tienen que hablar directamente es con coordinación. ¿Sí? Por eso les dan un plazo de 10 días, ¿sí? Para que puedan entregar cada actividad, ¿sí? Mm, Sí, entonces li- yo no le puedo abrir
digamos, si es que hoy, por ejemplo, hoy día se cerró y usted no me puede entregar por cualquier motivo, yo no le puedo abrir para el día de mañana, porque todo lo hacen es en el instituto, ¿sí? Lo hace el sistema el, el señor de coordinación. Él lo hace todo de manejar todo eso, de abrir nuevas fechas. Él inclusive hoy reprogramó, no sé si ustedes se dieron cuenta, reprogramó la clase que estaba prácticamente para las 6 de la tarde, pero por motivos que no pude llegar a esa hora, le dije que me reprograme para las 7. Ellos son los encargados igualmente de hacer trabajos atrasados. Con ellos tienen que hablar si se atrasan en entregar un deber. ¿Sí? Listo. Perdón, una pregunta. En la situación igual de los deberes, ¿usted ya nos menciona que hay que hacer tal o cual trabajo o de eso igual se encarga la plataforma como que sale en base a una notificación que existe tarea o algo así? ¿O usted nos dice hay que hacer este tipo de trabajo? Yo ya envío buenas noches primeramente, yo ya envío al coordinador, yo ya envío las 3 tareas. Ya le estoy diciendo cuál van a ser las 3 tareas. Hacer un mapa mental, ¿sí? En una aplicación que hay en la web, como Canvas, sí, que son aplicaciones gratis. Ustedes ahí pueden crear su mapa mental, me envían, se descargan el PDF o me envían el link y ahí se puede revisar. La otra va a ser unos dibujos de estructuras atómicas, ¿sí? Y la última es algo de proyecto de investigación relacionado con la química en el automóvil, ¿sí? Son que ustedes tendrían que hacer esas 3 actividades. Pero yo mando ya como decir desarrollado, ya como en un documento que es lo que tienen que hacer. Y ellos se encargan de subir es el coordinación académica, ¿sí? Se encargan de subir todas esas actividades. Gracias. ¿Algo más? Otra consulta. En algunas dudas que tengamos, bueno, dependiendo de los deberes que nos mande usted indicado, ¿cómo nos podríamos comunicar o facilitar con la ayuda para el deber? ¿O directamente podemos enviar los que estamos realizando? Para cualquier duda del deber me pueden comunicar al WhatsApp. Ahí les dejé mi número telefónico en la pantalla, en el chat. A ver. Ahorita en el chat les debe haber aparecido mi número telefónico como mensaje. A ese número pueden contactarme para cualquier cosa que ustedes deseen sobre los deberes. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Listo, no se preocupe, tranquilo, estamos por ayudar. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Sí, dígame, buenas noches. Sobre los deberes, ¿cuándo se enviarán para estar más o menos pendiente? Yo voy a enviar el transcurso de mañana jueves, máximo el viernes, yo envío todos los deberes y ellos ya se encargarían de subir coordinación académica, tendría que subir lo más antes posible. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, damos por concluido. Ahí está mi número para cualquier inquietud. Que pasen bien y buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos.